Cuando abrí la puerta principal de mi casa esa tarde, nunca imaginé que mi propia hija me estaría esperando con los ojos encendidos de furia. Patricia estaba de pie en medio del salón, con los brazos cruzados y el rostro completamente descompuesto. A su lado, Miguel Ángel caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con el móvil en la mano y las venas del cuello hinchadas de rabia. Ni siquiera me dejaron cerrar la puerta. ¿Te has vuelto loca?, gritó Patricia, avanzando hacia mí con pasos furiosos. Miguel Ángel casi tiene un infarto en el cajero. Sus palabras rebotaban en las paredes, cargadas de un veneno que conocía demasiado bien, pero esta vez no me dolieron tanto como antes. Miguel Ángel se acercó más, blandiendo su teléfono frente a mi cara. ¿Dónde está el dinero, Carmen? ¿Qué has hecho? La tarjeta está vacía, no hay ni un solo euro. Su voz era un rugido desesperado, como si algo que le pertenecía por derecho le hubiera sido arrebatado, pero ese dinero era mío. Mi pensión, el fruto de 42 años trabajando en la fábrica textil, levantándome antes del amanecer, sacrificando mi espalda y mis rodillas. Dejé mi bolso sobre la mesa de la entrada con una calma que incluso a mí me sorprendió. Cambié mi información bancaria, dije con firmeza, mirándolos directamente a los ojos. Ahora mi pensión va a una nueva tarjeta, una que solo yo controlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miguel Ángel se quedó congelado, su rostro pasando de un rojo encendido a un blanco cadavérico. Era como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Ese segundo antes de la explosión que todos sabemos que viene, pero nadie puede detener. ¿Qué? ¿Qué has dicho?, tartamudeó Patricia, llevándose la mano al pecho. Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de ese dinero. Tenemos gastos, tenemos deudas que pagar. Deudas, repetí, sintiendo algo dentro de mí endurecerse como el acero. ¿Hablas del Mercedes nuevo de Miguel Ángel o de las vacaciones en Marbella el mes pasado? ¿O tal vez de esa televisión gigante de 70 pulgadas que compraron la semana anterior? Miguel Ángel dio un paso adelante, su dedo índice señalándome acusadoramente. Vives en nuestra casa, comes nuestra comida, es lo mínimo que puedes hacer para contribuir. Sus palabras eran escupidas, cargadas de un desprecio que ya ni siquiera intentaba ocultar. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Nuestra casa. Qué extraño que la llamara así ahora, cuando los papeles de propiedad todavía llevaban el nombre de mi difunto esposo Antonio y el mío. Esta casa que compramos con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio, era ahora su casa en el vocabulario de mi yerno. Esta es mi casa, Miguel Ángel, dije con una voz que no reconocí como mía. Demasiado firme, demasiado segura. Tú viniste a vivir aquí hace 3 años, ¿recuerdas? Cuando perdiste tu apartamento porque no podías pagar el alquiler. Patricia soltó un grito ahogado, como si le hubiera dado una bofetada. No puedo creer que me estés hablando así. Soy tu hija, tu única hija. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas. Pero ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Déjame contarte desde el principio. Todo comenzó hace 3 años, cuando Antonio murió. Mi Antonio, mi compañero de vida durante 45 años, cayó de repente una mañana de domingo mientras regaba las plantas del jardín. Un infarto masivo, dijeron los médicos. No sufrió,
pero yo sí. Dios mío, cómo sufrí. Los primeros meses fueron una niebla de dolor y soledad. La casa que habíamos llenado de risas y recuerdos se convirtió en un mausoleo silencioso donde cada rincón me recordaba a él. Su silla vacía en la mesa, su lado de la cama, frío y vacío, su olor que se desvanecía lentamente de su ropa. Patricia venía a visitarme al principio. Traía comida, se sentaba conmigo, me escuchaba llorar. «Mamá, no puedes seguir así», me decía con lo que parecía genuina preocupación. «No es bueno que estés sola. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros por un tiempo?» Al principio me resistí. Esta era mi casa, el hogar que Antonio y yo construimos juntos. Pero las noches eran tan largas, tan vacías. El silencio me ahogaba. Y Patricia insistía con esa voz dulce que recordaba de cuando era niña. «Solo será temporal, mamá. Hasta que te sientas mejor. Hasta que puedas valerte por ti misma de nuevo». Así que empaqué una maleta con lo esencial, cerré mi casa con llave y me mudé al apartamento de Patricia y Miguel Ángel. Bueno, no exactamente su apartamento. Como descubrí después, estaban alquilando un piso en Latina que apenas podían pagar. Las primeras semanas fueron llevaderas. Patricia me preparaba el desayuno, me preguntaba cómo había dormido, incluso salíamos a dar paseos por el retiro los domingos. Miguel Ángel era educado, distante pero no desagradable. Pero algo cambió cuando llegó mi primera pensión después de mudarme. «Carmen», me dijo Miguel Ángel una tarde, usando ese tono casual que ahora reconozco como peligroso, «he estado pensando, sería más fácil si tu pensión fuera directamente a nuestra cuenta. Así podemos gestionar mejor los gastos de la casa. No tendrás que preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de todo». Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Patricia apoyó la idea inmediatamente. «Es verdad, mamá. Es más simple así. Además, tú no eres buena con los números. ¿Recuerdas cuando papá se encargaba de todas las finanzas? Nosotros haremos lo mismo. Te cuidaremos». Sus palabras sonaban razonables, envueltas en preocupación y amor, o lo que yo pensaba que era amor. Firmé los papeles en el banco sin leer la letra pequeña. Confiada, les di acceso a mi tarjeta. Entregué el control de mis 1.200 euros mensuales sin hacer preguntas. Después de todo, estaba viviendo bajo su techo, comiendo su comida, usando su electricidad. Era justo, ¿verdad? Era lo correcto. La transformación fue gradual, tan lenta que no me di cuenta hasta que ya estaba atrapada. Miguel Ángel comenzó a tratarme menos como a una suegra y más como a una sirvienta. «Carmen, el desayuno está tardando demasiado. Tengo prisa. Carmen, estas camisas no están bien planchadas. Hazlas de nuevo. Carmen, limpiaste mal el baño. Todavía hay manchas en el espejo». Patricia dejó de preguntarme cómo estaba. Las conversaciones sobre mi día, mis sentimientos, mi proceso de duelo simplemente desaparecieron. Ahora solo hablábamos de tareas, de compras que necesitaba hacer, de comidas que debía preparar. Me había convertido en una sombra en esa casa, un fantasma útil que cocinaba, limpiaba y pagaba facturas sin quejarse. Los fines de semana salían a restaurantes caros sin invitarme. «Esos lugares son muy ruidosos, mamá. A tu edad necesitas descansar», decía Patricia mientras se ponía un vestido color coral que sabía había costado al menos 250 euros que venían de mi pensión.
Yo me quedaba en casa comiendo sobras, viendo la televisión en la pequeña habitación que me habían asignado en la parte trasera de la casa. Un día encontré un recibo olvidado en la mesa de la cocina. Era de una joyería en el centro comercial más exclusivo de Madrid. Miguel Ángel le había comprado a Patricia un collar de oro por 1.100 euros. Mi corazón se hundió. Mientras yo usaba la misma ropa gastada de hace años, mientras me negaba caprichos básicos como un libro nuevo o un bollo de la panadería que me gustaba, ellos se daban lujos con mi dinero. Empecé a prestar más atención. Las salidas nocturnas, la ropa nueva que aparecía en sus armarios cada semana, el coche deportivo que Miguel Ángel compró con sus ahorros. Aunque no había trabajado ni un solo día en 2 años. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Mi pensión no se estaba usando para gastos del hogar. Estaba financiando un estilo de vida que ellos no podían permitirse por sí mismos. Intenté hablar con Patricia una noche mientras lavábamos los platos. Cariño, he estado pensando que tal vez debería volver a mi casa. Ya ha pasado suficiente tiempo desde que murió tu padre. Necesito aprender a vivir sola. Mis manos temblaban mientras enjuagaba un plato. Ella me miró con ojos fríos, tan diferentes de los ojos cálidos de la niña que había criado. Volver a tu casa. Mamá, no seas tonta. Esa casa está descuidada. Además, ¿cómo vas a vivir sola a tu edad? ¿Y si te caes? ¿Y si te enfermas? Aquí estás segura. Aquí estás cuidada. Pero no había amor en su voz, solo cálculo. Esa noche lloré en mi pequeña habitación, abrazando la almohada para ahogar los sollozos. Extrañaba a Antonio con una intensidad que me partía en dos. Él nunca habría permitido esto. Él me habría defendido. Pero Antonio estaba muerto, enterrado bajo tierra fría, y yo estaba sola, enfrentando una realidad que no quería aceptar. Mi propia hija, el bebé que había amamantado, la niña cuyas rodillas raspadas había vendado después de cada caída, la adolescente cuyas lágrimas había secado después de cada desamor, me estaba usando. Me estaba exprimiendo como un recurso inagotable, una fuente de dinero sin sentimientos, sin dignidad, sin valor más allá de lo que pudiera proporcionar económicamente. Pero todavía no tenía el valor de hacer nada. Todavía me aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían, que era solo una fase difícil, que el amor que alguna vez compartimos resurgiría. Me mentía a mí misma cada mañana al despertar, cada noche al acostarme. Tragaba la humillación porque la alternativa era aceptar que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mi hija. Pasaron meses y la situación solo empeoró. Miguel Ángel ni siquiera fingía buscar trabajo ya. Se levantaba al mediodía, comía el desayuno que preparaba sin siquiera dar las gracias, y pasaba el resto del día en el sofá viendo deportes o jugando videojuegos. Patricia llegaba del trabajo en la boutique y en lugar de ayudarme con la cena, se encerraba en su habitación a hablar por teléfono con sus amigas sobre sus próximas vacaciones. Una noche de viernes, mientras limpiaba la cocina después de que salieran a cenar, encontré el extracto bancario tirado en el cubo de basura. Lo saqué con manos temblorosas y lo desdoblé bajo la luz de la lámpara. Mis ojos recorrieron las líneas de gastos. Restaurantes, bares, tiendas de ropa, spas, gimnasios. En un solo mes habían gastado 2.400 euros. Mi pensión era de 1.200 euros. El resto venía de tarjetas de crédito que no sabía que existían, tarjetas que se estaban pagando con mi dinero del mes siguiente.
Me senté en la silla de la cocina, sintiendo el mundo girar a mi alrededor. Se estaban endeudando, viviendo por encima de sus posibilidades y usando mi pensión como un pozo sin fondo para cubrir sus excesos. ¿Cuánto tiempo más podría durar esto? ¿Qué pasaría cuando ya no pudiera pagar sus deudas? ¿Me echarían a la calle como un trapo viejo que ya no servía? Esa noche, acostada en mi cama estrecha, mirando el techo agrietado de mi pequeña habitación, tomé una decisión. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando con mi dinero. Necesitaba entender la magnitud del problema antes de poder hacer algo al respecto. Y sobre todo, necesitaba recuperar al menos un poco del control que había perdido sobre mi propia vida. ¿Has sentido alguna vez que tu propia familia te traicionó? ¿Que las personas que más amabas te veían solo como una fuente de ingresos? La siguiente mañana me levanté antes del amanecer como siempre. Hice café, puse la mesa del desayuno, cociné huevos revueltos y tostadas, todo en piloto automático mientras mi mente trabajaba en un plan. Necesitaba información. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver con mis propios ojos la magnitud del robo que estaban cometiendo contra mí. Cuando Patricia y Miguel Ángel se levantaron, ya había tomado una decisión. Necesito ir al banco hoy, anuncié mientras servía el café. Tengo que arreglar unos asuntos sobre la cuenta de tu padre que dejé pendientes. Miguel Ángel levantó la vista de su teléfono con una mirada instantánea de alarma. ¿Al banco? ¿Por qué necesitas ir al banco? Si necesitas algo, yo puedo ir por ti. Su tono era demasiado ansioso, demasiado controlador. Son asuntos personales, respondí con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Documentos que necesito firmar, cosas sobre la herencia. Mentí sin pestañear, y la mentira salió tan natural que casi me asustó. Patricia intercambió una mirada preocupada con Miguel Ángel. Mamá, no creo que sea buena idea que salgas sola. Déjame acompañarte. Salgo del trabajo a las 3. Podemos ir juntas. Pero sabía que si ella venía conmigo, nunca obtendría las respuestas que necesitaba. Iré sola, dije, y había algo nuevo en mi voz, algo que los hizo retroceder ligeramente. A las 10 de la mañana, no se preocupen por mí. Agarré mi bolso y salí de la casa antes de que pudieran protestar más. Y así, esa mañana de martes, tomé el autobús hacia el banco. Durante el trayecto de 20 minutos, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos los pasajeros podían oírlo. ¿Qué iba a descubrir? ¿Realmente quería saber la verdad? Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Había cruzado una línea invisible esa mañana, y no había retorno. En el banco, una ejecutiva joven llamada Brenda me atendió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Sus ojos eran amables, sin juicio, y eso me dio el coraje que necesitaba. «Necesito ver todas las transacciones de mi cuenta de los últimos 3 años», dije, mi voz apenas un susurro. «Todos los depósitos y todos los retiros. Quiero un extracto completo». Brenda asintió y comenzó a teclear en su computadora. Después de unos minutos, la impresora escupió página tras página de información. Cuando terminó, había una pila de casi 50 páginas de papel frente a mí. «¿Quiere revisarlo aquí o prefiere llevárselo a casa?», preguntó. «Lo revisaré aquí», respondí, tomando la pila con manos que apenas temblaban. Me senté en una de las sillas del área de espera y comencé a leer, y con cada página que pasaba, sentía mi corazón volverse más pequeño, más duro, más frío. Los números no mentían. En 3 años,
Habían gastado más de 48.000 euros de mi pensión. 48.000 euros. El dinero que había ganado con 42 años de trabajo, levantándome antes del sol, sacrificando mi salud, mis rodillas que ahora crujían con cada paso, mi espalda que dolía cada noche. Vi retiros de 400 euros en tiendas de electrónica, 700 euros en restaurantes de lujo, 900 euros en una joyería, 1.800 euros en una agencia de viajes. Compras y más compras, lujos y más lujos, todo pagado con mi esfuerzo, mi dolor, mi dignidad. Pero lo peor no eran los grandes gastos. Lo peor eran los pequeños detalles que revelaban la verdadera naturaleza de su traición. Retiros de 20 euros en bares a las 2 de la madrugada. 40 euros en salones de belleza cada semana. 130 euros en ropa cada mes. Mientras yo usaba los mismos 3 vestidos gastados que había traído de mi casa, mientras me negaba a comprar medicamentos para mi artritis porque no quería ser una carga, ellos andaban con ropa nueva y manicuras perfectas. Brenda se acercó después de una hora, una mirada de preocupación en su rostro. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Puedo traerle un vaso de agua? Fue entonces cuando me di cuenta de que las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que yo lo notara. Estoy bien. Mentí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Solo necesito saber algo. ¿Es posible cambiar mi información bancaria? Que mi pensión se deposite en una nueva cuenta, una tarjeta que solo yo tenga. Los ojos de Brenda se iluminaron con comprensión. Había visto esto antes. Lo supe por la forma en que asintió. Por supuesto que es posible, señora, y puedo ayudarla ahora mismo si lo desea. Solo necesito ver su DNI y firmar algunos formularios. Mi mano se movió hacia mi bolso casi por instinto. Sí, dije, y mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Sí, quiero hacerlo ahora. Quiero una nueva cuenta, una nueva tarjeta, algo que solo yo pueda tocar. Brenda trabajó rápido y eficientemente. Me explicó cada paso del proceso, cada formulario que firmaba. En menos de una hora, tenía una cuenta completamente nueva, con una tarjeta que llegaría a mi dirección en 5 días hábiles. Mi pensión del próximo mes se depositaría directamente ahí, en un lugar donde Vanessa y Miguel Ángel no podrían alcanzarlo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla?, preguntó Brenda cuando terminamos. Había algo en sus ojos, una mezcla de admiración y tristeza, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando. Sí, dije, sorprendiéndome de nuevo. Quiero copias extra de estos extractos bancarios, 3 juegos completos. Si iba a hacer esto, si iba a reclamar mi vida, necesitaba estar preparada para lo que vendría después. Salí del banco con mi bolso sintiéndose más pesado, cargando no solo los papeles, sino también una nueva determinación. El sol brillaba más que cuando había entrado, o tal vez era solo que ahora podía verlo mejor. Durante 3 años había vivido en una niebla de dolor y manipulación, pero esa niebla se estaba disipando, revelando una verdad fea pero liberadora. En el viaje de regreso en autobús, abracé mi bolso contra mi pecho y miré por la ventana. Pasamos por la panadería donde Antonio solía comprarme bollos dulces los domingos. Pasamos por el parque donde Patricia había aprendido a montar en bicicleta. Pasamos por la iglesia donde nos habíamos casado hace 45 años. Todos esos recuerdos, todos esos hermosos recuerdos. Y sin embargo, aquí estaba yo,
una mujer de 67 años teniendo que protegerme de mi propia hija. Cuando llegué a casa, Patricia estaba en el trabajo y Miguel Ángel estaba roncando en el sofá, la televisión sintonizada en algún partido de fútbol. Subí silenciosamente a mi habitación y escondí los papeles en el fondo de mi maleta, debajo de mi ropa interior y calcetines viejos. Nadie buscaría ahí. Nadie pensaría que yo, la vieja tonta que se dejaba manipular, tendría la astucia de esconder pruebas. Me senté en mi cama y miré alrededor de mi pequeña habitación. Las paredes de color crema descascaradas, la ventana que daba al callejón trasero, el pequeño armario donde mi ropa apenas cabía. Esta no era una habitación para una huésped querida. Era un cuarto de servicio, un lugar para guardar a la empleada que cocinaba, limpiaba y pagaba las facturas. Pero en 5 días, cuando mi nueva tarjeta llegara, todo cambiaría. En 5 días comenzaría a recuperar no solo mi dinero, sino algo mucho más valioso: mi dignidad, mi autoestima, mi derecho a existir como algo más que una fuente de ingresos para personas que habían olvidado lo que significaba amar. Los siguientes 5 días fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba preguntándome si ese sería el día en que llegaría la tarjeta. Cada vez que escuchaba al cartero, mi corazón saltaba, pero tenía que actuar normal, no levantar sospechas, seguir siendo la Carmen sumisa y obediente que esperaban. Miguel Ángel notó algo diferente en mí el tercer día. Estaba sirviendo la cena cuando me miró con los ojos entrecerrados. «¿Has estado rara últimamente, Carmen? ¿Pasa algo?» Su tono era acusatorio, como si no tuviera derecho a tener pensamientos propios. «Estoy bien», respondí, manteniendo mis ojos en el plato de pollo que estaba sirviendo. «Solo un poco cansada, ya sabes, la edad». Dejé que mis hombros se hundieran un poco más. Dejé que mi voz sonara más débil. Era un papel que había interpretado durante 3 años. Unos días más no harían diferencia. Patricia llegó a casa esa noche con bolsas de compras otra vez. Reconocí los logos de las tiendas caras del centro comercial. «Mamá, necesito que me planches este vestido lavanda para mañana. Tengo una cena importante con amigas», dijo, dejando caer las bolsas en mi habitación como si fuera lo más natural del mundo. Miré ese vestido que probablemente había costado 180 euros de mi pensión y algo dentro de mí se rompió definitivamente. «¿Por qué no lo planchas tú misma?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Patricia se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Qué has dicho?». Su voz tenía un tono peligroso, el mismo tono que usaba cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. «Nada», me apresuré a decir, odiándome a mí misma por mi cobardía, pero sabiendo que tenía que esperar. Solo 2 días más hasta que llegara la tarjeta. 2 días más y podría dejar de fingir. Lo plancharé después de lavar los platos. El 4.º día fue cuando casi lo arruiné todo. Estaba limpiando la habitación de Patricia y Miguel Ángel, algo que hacía cada semana aunque me mataba la espalda, cuando vi un sobre abierto en el escritorio. Era un extracto de una tarjeta de crédito que no conocía. La curiosidad venció a la cautela y lo saqué del sobre. El saldo era de 12.000 euros. 12.000 euros de deuda en una tarjeta que nunca había visto. Revisé los cargos con manos temblorosas. Restaurantes, viajes, ropa, joyas. Un mes en la playa que habían tomado el verano pasado mientras yo me quedaba sola en casa. La televisión de pantalla gigante del salón. Los muebles nuevos del comedor. Todo había sido comprado a crédito.
y sabía exactamente quién estaba pagando esas facturas de crédito cada mes, o más bien intentando pagarlas, porque claramente no era suficiente. Se estaban hundiendo en deudas mientras drenaban mi pensión, y cuando mi dinero ya no fuera suficiente, ¿qué harían? ¿Me echarían? ¿Me obligarían a vender mi casa para pagar sus caprichos? Escuché pasos en las escaleras y rápidamente volví a poner el sobre donde lo había encontrado. Miguel Ángel entró en la habitación y me encontró limpiando el polvo de la mesita de noche con manos visiblemente temblorosas. «¿Qué haces aquí?», preguntó con desconfianza. «Limpiando», respondí sin mirarlo, como cada jueves. Se quedó en la puerta un largo e incómodo momento antes de gruñir algo ininteligible y marcharse. Salí de esa habitación con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Había estado cerca, demasiado cerca. El quinto día, finalmente, llegó la tarjeta. Escuché al cartero dejar el correo en el buzón alrededor de las 11 de la mañana. Patricia estaba en el trabajo y Miguel Ángel había salido a reunirse con unos amigos, probablemente a gastar más dinero que no tenían. Estaba sola. Corrí hacia la puerta con una energía que no había sentido en años. Mi mano temblaba tanto que apenas podía abrir el buzón. Ahí estaba, entre las facturas y el correo basura, un sobre oficial del banco con mi nombre. Solo mi nombre. No el de Patricia, no el de Miguel Ángel, el mío. Lo abrí con dedos torpes y saqué la nueva tarjeta. Era plateada, brillante bajo la luz del sol, y se sentía como libertad en mis manos. Mi nombre estaba elegantemente grabado. Carmen Rodríguez. No era solo una tarjeta, era una llave hacia una nueva vida. Metí el sobre en mi bolso y volví a entrar en la casa. Tenía que activar la tarjeta, cambiar el PIN, asegurarme de que todo funcionara correctamente. Llamé al número en las instrucciones y seguí cada paso meticulosamente. Cuando la voz automatizada confirmó que mi tarjeta estaba activa y que mi próximo depósito de pensión llegaría en 2 días, sentí una ola de alivio tan intensa que tuve que sentarme. 2 días. En 2 días, cuando Miguel Ángel intentara retirar dinero del cajero automático como siempre hacía el 1 del mes, no habría nada. La cuenta estaría vacía. Y entonces vendría la confrontación que había estado posponiendo durante 3 años. Esa noche, Patricia llegó a casa de mal humor. Había tenido un día difícil en la boutique, dijo, aunque sospeché que tenía más que ver con un cliente devolviendo algo que había comprado con mi dinero. «Mamá, ¿qué hay para cenar?», preguntó sin siquiera saludarme. «Pollo asado y puré de patatas», respondí, poniendo los platos en la mesa como cada jueves. Miguel Ángel llegó poco después, oliendo a cerveza y con los ojos vidriosos. Se sentó a la mesa sin lavarse las manos y comenzó a servirse sin esperar a que yo me sentara. «Este pollo está seco», se quejó después del primer bocado. «¿No puedes cocinar algo decente por una vez?». Algo dentro de mí se endureció. Miré ese plato de comida que había preparado con ingredientes comprados con mi dinero, en una estufa que yo había pagado, en una casa que era mía. «Si no te gusta», dije con una voz que no reconocí como mía, «puedes cocinarlo tú mismo mañana». El silencio que siguió fue absoluto. Patricia dejó de masticar y me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Miguel Ángel dejó caer su tenedor con un clan metálico contra el plato. «¿Qué acabas de decir?», preguntó con una voz peligrosamente baja. «Lo que oíste», respondí, levantándome de la mesa. «Estoy cansada. Me voy a mi habitación».
Y me fui, dejándolos con la boca abierta, sintiendo sus miradas de incredulidad clavadas en mi espalda. En mi habitación, me senté en la cama y saqué la nueva tarjeta de mi bolso. La sostuve bajo la luz de la lámpara y vi mi reflejo distorsionado en su superficie plateada. Esta mujer en el reflejo, con sus arrugas y su pelo gris, con sus manos manchadas por años de trabajo, esta mujer era yo, y esta mujer acababa de dar el primer paso real hacia su libertad. Escondí la tarjeta en el mismo lugar donde había escondido los extractos bancarios. Mañana sería sábado, pasado mañana domingo, y el lunes, 1 del mes, cuando mi pensión se depositara en la nueva cuenta y no en la vieja, comenzaría mi verdadera batalla. Pero esta vez no estaría luchando con las manos vacías. Esta vez tendría algo que habían subestimado durante demasiado tiempo: mi propia voluntad de sobrevivir. Me acosté esa noche con una mezcla de miedo y anticipación. Sabía que lo que vendría sería feo, doloroso, probablemente devastador, pero también sabía que no había otra opción. Ya no era la Carmen rota que había llegado hace 3 años, destrozada por el dolor, vulnerable y necesitada de amor. Ahora era una mujer que había visto la verdad, que había contado el costo de su dignidad, y que había decidido que valía más que 1.200 euros al mes. El fin de semana pasó en una neblina de tensión. Patricia y Miguel Ángel me miraban con desconfianza, como si supieran que algo había cambiado pero no pudieran identificar exactamente qué. El domingo por la noche, mientras preparaba la cena, Miguel Ángel entró en la cocina y se apoyó contra el mostrador, observándome con esos ojos fríos que ahora podía ver claramente. «Carmen, ¿segura que estás bien? Has estado muy extraña esta semana». «Perfectamente bien», respondí, cortando verduras con manos firmes. «Solo pensando en cosas». ¿En qué cosas? En la vida, en las decisiones, en lo que realmente importa. Lo dejé ahí, colgando en el aire entre nosotros como una promesa o una amenaza. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando el reloj en la pared marcar cada segundo, cada minuto, cada hora que me acercaba a mi momento de verdad. A las 9 de la mañana del lunes, escuché a Miguel Ángel salir de la casa. Iba al cajero, como siempre hacía el 1 del mes, a retirar mi dinero, como había hecho durante 36 meses consecutivos. Pero esta vez sería diferente. Me levanté, me vestí con cuidado, me peiné el cabello, me miré en el espejo del baño y vi a una mujer que ya no reconocía como víctima. Y entonces esperé. Esperé exactamente 47 minutos. 47 minutos en los que cada segundo se sentía como una eternidad. Me senté en el sofá del salón, con las manos cruzadas sobre mi regazo, sintiendo el peso de 3 años de humillación convertirse en armadura. Y entonces escuché el coche. Las puertas se cerraron con golpes violentos, pasos furiosos en el camino de entrada, la llave girando en la cerradura con manos temblorosas de rabia. Cuando abrí la puerta principal de mi casa esa tarde, nunca imaginé que mi propia hija me estaría esperando con los ojos encendidos de furia. Pero ahí estaban, Patricia en medio del salón, con los brazos cruzados y el rostro completamente descompuesto, Miguel Ángel caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, con el móvil en la mano y las venas del cuello hinchadas de rabia. «¿Te has vuelto loca?», gritó Patricia, avanzando hacia mí con pasos furiosos. «Miguel Ángel casi tiene un infarto en el cajero». «¿Dónde está el dinero, Carmen?», rugió Miguel Ángel blandiendo su teléfono frente a mi cara. «¿Qué has hecho? La tarjeta está vacía.
No hay ni un solo euro. Dejé mi bolso sobre la mesa de la entrada, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Cambié mi información bancaria, dije con firmeza, mirándolos directamente a los ojos. Ahora mi pensión va a una nueva tarjeta, una que solo yo controlo. El silencio fue ensordecedor. Patricia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miguel Ángel se quedó congelado, su rostro pasando de rojo a blanco fantasmal. ¿Qué? ¿Qué has dicho?, tartamudeó Patricia, llevándose la mano al pecho. Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de ese dinero. Tenemos gastos. Tenemos deudas que pagar. ¿Deudas?, repetí, sintiendo algo dentro de mí endurecerse como el acero. ¿Hablas del Mercedes nuevo de Miguel Ángel o de las vacaciones en Marbella el mes pasado? ¿O tal vez de esa televisión gigante de 70 pulgadas que compraron la semana anterior? Miguel Ángel dio un paso adelante, su dedo índice señalándome acusadoramente. Vives en nuestra casa, comes nuestra comida. Es lo mínimo que puedes hacer para contribuir. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Nuestra casa. Qué extraño que la llamara así ahora, cuando los papeles de propiedad todavía llevaban el nombre de mi difunto esposo, Antonio, y el mío. Esta es mi casa, Miguel Ángel, dije con una voz que no reconocí como mía. Tú viniste a vivir aquí hace 3 años, ¿recuerdas? ¿Cuándo perdiste tu apartamento porque no podías pagar el alquiler? Patricia soltó un grito ahogado, como si le hubiera dado una bofetada. No puedo creer que me estés hablando así. Soy tu hija, tu única hija. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Las conocía bien. Las había visto tantas veces cuando no conseguía lo que quería. Todo lo que han hecho por mí. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Dime, Patricia, ¿qué exactamente han hecho por mí? Ella tartamudeó, buscando argumentos en el aire. Te damos un techo, te cuidamos, Me cuidan, la interrumpí, sintiendo décadas de silencio romperse dentro de mí como una represa que estalla. ¿Me cuidan cuando me despiertan a las 6 de la mañana para hacer el desayuno? Cuando tengo que lavar su ropa, planchar las camisas de Miguel Ángel, limpiar el baño que ustedes dejan sucio? ¿Eso es cuidarme? Miguel Ángel golpeó la pared con el puño, haciendo temblar mi foto de boda que había estado colgada ahí durante 45 años. Eres una desagradecida, una vieja egoísta. Sin nosotros estarías pudriéndote en algún asilo de mala muerte. Sus palabras deberían haberme dolido. Hace 6 meses me habrían destruido, pero hoy, después de lo que había vivido, las humillaciones que había tragado en silencio, las noches llorando en mi habitación mientras ellos reían en el salón gastando mis 1.200 euros mensuales en sus caprichos. Esas palabras rebotaron en mí sin causar ningún daño. Tal vez tengas razón, dije, recogiendo mi bolso de nuevo. Tal vez soy una vieja egoísta, pero esta vieja egoísta acaba de recuperar su libertad. Patricia se hundió en el sofá. El mismo sofá que yo había pagado cuando el de ellos se rompió. Sus manos temblaban mientras se cubría el rostro. No puedes hacernos esto, mamá. Por favor. Miguel Ángel tiene tratamientos médicos. Tenemos compromisos financieros. Nos vas a arruinar. Los voy a arruinar, repetí lentamente, dejando que cada palabra se asentara en el aire espeso de la habitación. ¿No es eso irónico? Durante 3 años han vivido de mi pensión. Cada euro que gané con mi sudor,
y trabajo duro, y ahora que decido que ese dinero debería ser mío otra vez, yo soy la que los arruina. Miguel Ángel se acercó de nuevo, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Ya no era solo rabia, era miedo. Miedo real de perder su fuente de ingresos, su cajero automático personal que había funcionado durante tanto tiempo sin protestar. Carmen, seamos razonables, dijo, intentando suavizar su tono, aunque no lo logró del todo. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes que hacer esto de forma tan drástica. ¿Un acuerdo? Me acerqué a mi bolso y saqué los 3 juegos de extractos bancarios que Brenda me había dado. Los dejé caer sobre la mesa de centro con un golpe seco. ¿Quieres hablar de acuerdos? Hablemos de números entonces. Patricia levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué es eso? 3 años de extractos bancarios, dije, señalando las páginas. Cada depósito de mi pensión, cada retiro que hicieron, cada euro gastado. Miguel Ángel se quedó paralizado. El color abandonó completamente su rostro. En 3 años, continué, mi voz cada vez más firme, gastaron 48.000 euros de mi dinero. 48.000 euros. El número quedó suspendido en el aire como una acusación. Eso no puede ser cierto, susurró Patricia, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Tomé las primeras páginas y comencé a leer. 15 de marzo de 2022, 700 euros en el Corte Inglés. 23 de marzo, 1.100 euros en Joyería Suárez. 8 de abril, 1.800 euros en Viaje Siberia, sus vacaciones en Marbella mientras yo me quedaba sola aquí. 15 de mayo, 350 euros en ropa. 22 de mayo, 450 euros en un restaurante. Sigo. Patricia negaba con la cabeza, lágrimas cayendo libremente ahora. Pero no eran las lágrimas lo que me conmovía. Era el silencio de Miguel Ángel, el silencio de alguien que sabía que había sido atrapado. Y esto, dije, sacando el extracto de la tarjeta de crédito que había encontrado en su habitación, es su tarjeta de crédito secreta. 12.000 euros de deuda. Deuda que estaban pagando con mi pensión cada mes. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste eso?, preguntó Miguel Ángel, y ahora su voz temblaba. Lo encontré cuando limpiaba su habitación, respondí, su habitación en mi casa. La casa que ustedes llaman nuestra, pero que mi esposo y yo compramos ladrillo a ladrillo hace 40 años. Me senté en mi silla favorita, la que Antonio me había regalado en nuestro aniversario número 30. La que habían intentado relegar al sótano el año pasado porque querían poner un mueble nuevo más moderno. Durante 3 años, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Me pregunté qué había hecho mal. ¿Por qué mi propia hija me trataba como a una empleada? ¿Por qué me sentía tan invisible en mi propia casa? Patricia sollozó. Mamá, déjame terminar, dije, y ella se calló. Creí que era mi culpa, que tal vez era una carga, que debería estar agradecida de que me soportaran. Me tragué cada insulto, cada desprecio, cada humillación, porque pensé que era el precio que tenía que pagar por no estar sola. Me sequé una lágrima que había escapado, pero no era sobre estar sola, ¿verdad? Era sobre el dinero. Siempre fue sobre el dinero. No es así, mamá, dijo Patricia, pero su voz era débil, sin convicción. Entonces dime, dije, mirándola directamente, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntas sin que fuera para darme una lista de tareas?
¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a tu empleada? El silencio que siguió fue mi respuesta. Miguel Ángel se dejó caer en el sofá junto a Patricia. Por primera vez desde que los conocía, parecía derrotado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y su voz sonaba extrañamente pequeña. Ya lo hice, respondí. Cambié mi información bancaria hace una semana. Mi pensión ahora va a una cuenta que solo yo controlo. Tienen acceso a una tarjeta vacía. Pero, ¿cómo vamos a pagar el alquiler?, preguntó Patricia. ¿Las facturas? ¿La comida? Y ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. Espera, dije lentamente, dejando que la realización se asentara. ¿Están alquilando esta casa? Miguel Ángel no pudo sostener mi mirada. Díganme, dije, sintiendo una nueva ola de rabia. ¿Están alquilando mi casa? Necesitábamos el dinero, murmuró Miguel Ángel. Nuestro apartamento, las deudas. Pensamos que yo nunca me enteraría. Terminé por él, que la vieja tonta que limpia sus baños nunca descubriría que están ganando dinero con la casa de su difunto esposo. Me levanté, sintiendo una claridad que no había experimentado en años. Aquí está lo que va a pasar, dije, y mi voz no tembló ni una vez. Tienen un mes para encontrar otro lugar donde vivir. Un mes para empacar sus cosas y salir de mi casa. Mamá, no, gritó Patricia. No podemos, no tenemos a dónde ir. Deberían haber pensado en eso antes de gastar 48.000 euros de mi dinero, respondí. Antes de tratarme como basura. Antes de olvidar que soy un ser humano con sentimientos y dignidad. Por favor, suplicó Patricia, cayendo de rodillas. Era patético verla así, pero no sentí la compasión que esperaba sentir. Solo sentí cansancio. Te lo suplico, mamá, déjanos quedarnos. Cambiaremos, seremos mejores, te trataremos mejor. ¿Cómo trataron de hacerlo los últimos 3 años?, pregunté suavemente. No, Patricia, esta vez no. Esta vez me elijo a mí misma. Miguel Ángel se puso de pie, y por un momento pensé que iba a volverse violento, pero entonces algo se rompió en él, sus hombros se hundieron. ¿Y si pagamos todo de vuelta?, preguntó. Los 48.000 euros. Podemos hacer pagos mensuales. ¿Podemos? ¿Con qué dinero?, pregunté. Con el dinero que no tienen, con más tarjetas de crédito. No, Miguel Ángel, se acabó. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Ahora, si me disculpan, tengo algunas llamadas que hacer. Necesito contactar al inquilino que está pagando renta por mi casa y explicarles la situación. Y necesito hablar con un abogado sobre cómo recuperar el control total de mi propiedad. Nos estás destruyendo, susurró Patricia. No, dije, y mi voz era firme como el acero. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo dejé de ser su salvavidas. Los siguientes días fueron caóticos. Patricia y Miguel Ángel intentaron todo. Súplicas, amenazas, promesas vacías de cambio. Incluso intentaron conseguir que familiares lejanos me llamaran para hacerme entrar en razón. Pero me mantuve firme. Contraté a una abogada, una mujer brillante llamada Mercedes, que me ayudó a desenredar el desastre legal. Resultó que habían estado alquilando mi casa sin mi consentimiento durante 18 meses. Mi casa, la que Antonio y yo compramos con tanto sacrificio, estaba generando 900 euros al mes que iban directamente a su bolsillo. La inquilina, una joven maestra llamada Laura, estaba horrorizada al descubrir la situación.
Me ofreció pagar la renta directamente a mí e incluso testificó sobre las condiciones del contrato de alquiler fraudulento. Un mes después, Patricia y Miguel Ángel se mudaron. No hubo despedidas dramáticas, no hubo reconciliación de último minuto, solo un silencio frío y una puerta que se cerraba. Cuando se fueron, caminé por mi casa. Mi casa. Por primera vez en 3 años. Estaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía libre. Limpié cada habitación, eliminando cada rastro de su presencia. Doné la ropa que dejaron. Vendí los muebles caros que habían comprado con mi dinero. Con ese dinero, pinté las paredes, arreglé el jardín que Antonio tanto amaba, compré cortinas nuevas que dejaban entrar la luz. Mi pensión ahora era mía, toda mía. 1.200 euros que podía gastar como quisiera. Compré libros, tomé clases de cerámica en el centro comunitario, empecé a ir a un café los domingos donde hacían esos bollos que Antonio solía comprarme. Conocí a otras mujeres, mujeres de mi edad que también habían pasado por situaciones similares. Nos reuníamos los jueves para tomar té y compartir nuestras historias. Ya no estaba sola. Patricia, no he vuelto a saber de ella. A veces me pregunto si piensa en mí, si se arrepiente, pero luego recuerdo los 48.000 euros, las humillaciones, las noches llorando en silencio, y sé que tomé la decisión correcta, porque al final esto no era sobre venganza, era sobre dignidad, era sobre recordar mi propio valor. Era sobre elegirme a mí misma después de años de permitir que otros me definieran. Tengo 67 años, no sé cuántos años me quedan, pero sé esto, los pasaré siendo Carmen Rodríguez, no la madre de Patricia o la suegra de Miguel Ángel, solo Carmen, una mujer que tuvo el valor de decir basta cuando el mundo le decía que se quedara callada. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona que esté pasando por algo similar, entonces cada lágrima, cada momento de dolor, cada segundo de esa terrible confrontación habrá valido la pena. Porque tú también mereces dignidad, tú también mereces respeto, y tú también tienes el derecho de elegirte a ti mismo, sin importar lo que otros piensen o digan. A veces, el mayor acto de amor propio es simplemente decir no más. Y eso, mi querido amigo, es exactamente lo que hice.